Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El diario The New York Times da a conocer un artículo, una opinión de Viridiana Ríos que titula Los verdaderos éxitos de Andrés Manuel López Obrador, y vale la pena comentarlo para ir conociendo cuál es también la visión que desde el exterior se tiene de Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente son ya 7 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que ha tenido, si bien críticas a favor, pero también críticas en contra, y pues ha tenido pocos logros tangibles. Pero dos éxitos son bastante visibles, reales, es lo que da a conocer el diario The New York Times. Dice: uno, cuestionar las prioridades públicas fijadas por las élites mexicanas, y dos, aprobar una reforma laboral histórica. Parte de lo que dice el texto es esto, te lo quiero compartir porque vale la pena. Dice lo siguiente: en buena medida, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México por haber transformado el discurso público. En su campaña habló de temas que eran un tema tabú. Por ejemplo, discutió el problema de la desigualdad y no solo de la pobreza. Habló sobre la necesidad de promover la competencia y no solo la competitividad. Puso sobre la mesa la necesidad de desarrollar programas sociales que atendieran el problema del empleo juvenil y los bajos salarios, y no solo de dar becas para educación básica. Su promesa de poner primero a los pobres y de acabar con los privilegios de una élite que se había favorecido de un capitalismo de cuates fue la primera de sus victorias. Durante sexenios anteriores, el discurso político se centraba en decir que México ya era un país de clases medias y que cada vez estábamos mejor, pero es falso. De 2006 a 2018, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó estrepitosamente, se cayó el salario mínimo de los trabajadores. En 2008, 33% de los trabajadores no ganaba lo suficiente para satisfacer la canasta alimentaria. Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección, esa cifra era del 39%. Actualmente, mexicanos con empleos formales no pueden ni mantenerse a sí mismos con lo que ganan. Más aún, el 90% de la población en México ha visto disminuir sus ingresos en los últimos 4 años. López Obrador evidenció la ceguera de las élites y las acorraló a tener que discutir política pública en términos más humanos. Sacudió los supuestos de que la sociedad mexicana era más próspera e igualitaria que nunca, y al cambiar ese discurso, los resultados han sido inmediatos. Hoy, a 7 meses de su gobierno, se habla de aumentar el gasto para las universidades públicas en vez de solo pedir más subsidio a la investigación privada. Las grandes empresas se reúnen con la secretaria del Trabajo para hablar sobre cómo aumentar el salario mínimo de una forma ordenada, en vez de solo hacerlo para amenazar sobre los efectos supuestamente catastróficos de cualquier aumento. Los medios han creado espacios para comentaristas más diversos, y con un retraso atroz se ha permitido que personas trabajadoras del hogar expongan sus agravios en el Congreso Federal, que votó a favor de otorgarles derechos laborales básicos. Esto es muy importante. Más allá de cuestiones narrativas, el triunfo más importante de López Obrador a la fecha ha sido uno del que se habla muy poco: su reforma laboral. De ser implementada, transformará la representación sindical tal y como la conocemos y será un detonante sin precedentes de la reducción de la desigualdad en el país. Esto es crucial porque existe evidencia de que gran parte de la razón por la cual el ingreso de los trabajadores se ha estancado a nivel mundial es por la falta de sindicatos fuertes. La falta de representación sindical se correlaciona ampliamente con la desigualdad, porque los sindicatos ayudan a negociar una distribución más justa de la utilidad entre empleados y trabajadores, pero históricamente México ha fomentado sindicatos que responden solo a intereses políticos. El partido que gobernó México por 70 años ininterrumpidos, el Partido Revolucionario Institucional PRI, fue notorio por desarrollar una relación corporativista que daba privilegios a los líderes sindicales
que los favorecían con votos y que podían, ante todo, mantener estabilidad. Esto dejó al trabajador mexicano sin una representación sindical real y por tanto con poca capacidad de negociación. Es por esto que una de las acciones más acertadas de López Obrador a la fecha ha sido la aprobación de una reforma que permite que los agremiados voten de forma directa y libre por sus representantes. Esto es decisivo porque evita que los líderes sindicales o sus aliados empresariales manipulen las votaciones a partir de intimidación. Se espera que este cambio de origen a nuevos sindicatos más representativos y con incentivos para buscar más beneficios a sus afiliados. Sin embargo, se trata obviamente de un primer paso, hay muchos intereses de por medio, no va a ser un tema sencillo. Un cambio narrativo que les da ventaja a los trabajadores y no a los centros del poder financiero en el país, y una reforma laboral no son suficientes para desterrar años de política elitista. Por eso López Obrador y su equipo deben asegurarse de que las leyes secundarias de su reforma del trabajo no diluyan lo que se ha logrado. Algunas secciones de la reforma son preocupantes, pues podrían dificultar la capacidad de negociación entre empleados y empleadores. También López Obrador debe extender la sindicalización más allá de los empleos formales. Si se tienen que idear nuevos mecanismos de representación para personas que trabajan en plataformas sin regulación laboral, como Uber y Didi, que crean muchos nuevos empleos pero sin beneficios laborales. Finalmente, su gobierno debe continuar los esfuerzos por aumentar el salario mínimo. El día en que López Obrador llegó a la presidencia, por ejemplo, permitió que el salario mínimo general recuperara 26 años de pérdida en poder adquisitivo. En la frontera recuperó más de 3 décadas. Andrés Manuel López Obrador todavía acumula pocos éxitos. Su principal deuda continúa siendo reducir la corrupción y la violencia. México es uno de los países más violentos de la región y casos de corrupción emblemáticos siguen impunes. Si bien una reforma laboral y un cambio en la narrativa pública son avances importantes, todavía son insuficientes. Si Andrés Manuel López Obrador quiere transformar al país, debe rodearse de un mejor equipo técnico que lo ayude a convertir su narrativa en política pública. Esto es, en parte, en resumen, lo que dice Viridiana Ríos en su comentario, en su opinión, los verdaderos éxitos de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente es la cuarta transformación que López Obrador está empujando ya como presidente de México. Son 7 meses, muchos consideran que es poco tiempo para hacer quizá una evaluación, si va bien, si va cumpliendo o no, pero hay indicios, por ejemplo la venta de los autos de lujo, todas esas camionetas de lujo que pues usaban antes los presidentes y que gracias a ello pues se pudo adquirir 24 millones de pesos que se destinaron a zonas pobres de Oaxaca y obviamente datos que van de alguna manera creando por la expectativa de que López Obrador dice quiere un cambio de régimen, no solo un cambio político, sino un cambio profundo. Su apuesta es a luchar contra el neoliberalismo, lo ha expresado de manera pública, pero como bien comenta en esta opinión Viridiana Ríos, quien además es profesora visitante, asistente del Departamento del Gobierno en la Universidad de Harvard, o sea, tiene obviamente todas las tablas para poder generar esta opinión que vale la pena compartirla. Según su visión, son 2 logros principales y reales que tienen que ver con cuestionar las prioridades públicas fijadas por las élites mexicanas, lo que Andrés Manuel López Obrador llamaba la mafia del poder, y aprobar una reforma laboral histórica. Es lo que están observando también desde el exterior, lo que Andrés Manuel López Obrador está empujando. Y algo que ha llamado poderosamente la atención es que se dio el primer caso de que una secretaria de Estado pues renunciara a su cargo por haber impedido que un vuelo de avión comercial saliera a la hora que estaba establecida, porque pues se le hizo tarde a esta funcionaria. Era la secretaria de la Semarén y bueno, finalmente tuvo que renunciar a su cargo, y Andrés Manuel ha sido muy puntual en decir que no habrá privilegios para ningún funcionario ni para
familiares de funcionarios, algo que en anteriores administraciones, en anteriores sexenios era una práctica común. La corrupción es uno de los principales ejes del combate del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también un lamentable ahora sí que hecho es la violencia muy generalizada en el país, la inseguridad pública que ha golpeado a muchas familias y que sin duda pues también es uno de los asuntos pendientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 7 meses. Ahí te dejo el comentario, ojalá compartas cuál es tu reflexión. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Hasta la próxima.